Benjamín. Bien, Benjamín. Entonces, de lo que habíamos comentado, me habías pedido un Power que me mandaste, si no mal lo recuerdo, que tenía dos ejercicios. Uno era cálculo de fórmula, fórmula empírica y molecular, y el otro era de estequiometría. Entonces, intentemos hacer un poquito de las dos cosas. Te vas a dar cuenta que los cálculos son más o menos siguen el mismo procedimiento, solamente que van a diferir en los datos que te pueden dar. Entonces, pero el procedimiento es básicamente el mismo, entonces no radica en una dificultad mayor el de hacer dos ejercicios que se pide, por ejemplo, cálculo de fórmula empírica molecular. Te vas a dar cuenta que los procedimientos van a ser más o menos iguales. O sea, yo espero que hoy día podamos hacer ojalá dos de empírica y molecular y ojalá dos de estequiometría. Y ahí yo creo que vamos a andar más o menos bien en el tiempo, ¿vale? Bueno, Entonces, mira, veamos el primero. Trabajemos primero con fórmula, que ese es el contenido de como fórmula, es como el concepto que está y efectivamente siempre se suele enseñar antes de estequiometría, porque para estequiometría se requiere saber lo que es una fórmula empírica y molecular y sobre todo cómo es que se determinan, porque de este procedimiento uno puede saber la cantidad de átomos que tiene una sustancia. Entonces, lo primero que yo te quería preguntar, Benjamín, es antes de ir al cálculo, es ¿en qué se diferencia una fórmula empírica de una molecular? ¿En qué será la diferencia? ¿Qué recuerdas de eso? que con la molecular se calcula la masa molecular Ujú. y la empírica es una parte importante para poder calcular la molecular. Vale. La fórmula molecular efectivamente nos permite calcular la masa molar o el peso molecular. Hay varios conceptos que son que aluden a lo mismo. Ahí va a depender cómo la profesora de la cátedra es que lo trabaja, pero puede ser masa molar, que es el más usado, el más actualizado. Puede ser masa molecular, peso molar o peso molecular. Cualquiera de esas cuatro variables está haciendo referencia a exactamente la misma. Y eso efectivamente se puede calcular con la fórmula molecular, porque la gracia de la fórmula molecular es que te indica la cantidad exacta de átomos que tiene la sustancia, y eso no lo puedes olvidar. Entonces, si bien las dos fórmulas te dan algún tipo de grado de información, la que te va a dar información más exacta es la fórmula molecular, porque esa es la cantidad exacta de átomos que tiene la molécula en general, ¿vale? Y la fórmula empírica es la proporción mínima de átomos que tiene ¿cómo se llama? La fórmula, la sustancia. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Por ejemplo, si yo te digo, mira, la fórmula molecular del agua oxigenada es H2O2. Entonces uno dice, mira, esta es la fórmula molecular del agua oxigenada o del peróxido de hidrógeno, que ese término quizá un poco más técnico. Entonces uno dice, mira, la molécula de agua oxigenada tiene dos hidrógenos y dos oxígenos. Pero uno dice, pero mira, yo podría simplificar por dos. Si yo simplifico por dos, este va a ser uno y este va a ser uno. Y la molécula me va a quedar HO. Y esta va a ser la fórmula empírica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La fórmula empírica es la relación mínima de átomos que hay en esa sustancia y la fórmula molecular es la cantidad exacta de átomos que tiene la sustancia en cuestión, ¿vale? Así que por eso, a partir de la fórmula empírica, que es la que uno calcula primero, uno eventualmente podría calcular la fórmula molecular, porque para eso nos hace falta un dato más. Más allá de los datos que originalmente nos van a dar, falta un dato. Y eso, sin ese dato, solamente podemos llegar hasta la fórmula empírica. Y ahí cuando veamos un par de casos, lo revisamos cuándo podemos llegar hasta ahí y cuándo no. ¿Vale? Bueno, Vale, entonces, primer ejemplo, dice, voy a anotar yo los datos, no voy a anotar el enunciado, yo tengo aquí en una foto, tengo el enunciado, pero solamente voy a tomar los datos. Entonces dice aquí, una sustancia orgánica que se supone pura ha dado la siguiente composición centesimal. Entonces aquí viene el primer caso. Cuando uno se enfrenta a un ejercicio de fórmula, puede ser que te den los porcentajes o puede ser que te den en masa. Cualquiera de los dos te va a servir, ya sea te den el porcentaje de cada átomo que está presente en la fórmula, en la molécula, o que te den las masas sabiendo la masa total. Ahí vamos a hacer un pequeño matiz. Lo más común es que te den los porcentajes. Entonces aquí, por ejemplo, me dice que los átomos de carbono
están en un 20% en la fórmula, en la molécula, que los átomos de oxígeno, voy a anotarlo así para el lado, los átomos de oxígeno están en un 26,67%, me dice que los nitrógenos van a estar en un 46,67% y los hidrógenos en un 6,67%. Entonces aquí, Benjamín, va a sonar quizás un poco obvio. Yo, chuta, no tengo mi calculadora aquí a mano. Déjame ver si la tengo aquí. Dame un segundo. Lo que, a Bueno, pesar de que pueda parecer obvio, Benjamín, lo primero que uno tiene que ir a hacer, si en el caso que te den porcentajes, lo primero es ir a sumar esos porcentajes. Porque si son porcentajes y la molécula está compuesta solo por esos átomos, entonces debería dar 100%. O bien, debería dar un valor muy cercano a 100%, 99,99, por ahí debería dar. Entonces, 20, ahora sí, aquí la tengo a mano, 20 más 26,67 más 46,67 y más 6,67 resulta 100,01 y eso también es factible, que nos pasemos un poquito. Entonces, el porcentaje total, voy a colocarle aquí la suma da 100,01%. Y por lo tanto, eso significa, Benjamín, que la molécula en cuestión está compuesta por esos cuatro átomos. Y lo voy a colocar aquí de forma como esquemática. Voy a colocar C, aquí X, O, I, N, Z y el H, W. Como tú lo coloques, Benjamín, los átomos, el orden que le des, da exactamente lo mismo. Yo le coloqué ahí letras porque nos va a ayudar para seguir el orden del ejercicio para más adelante y no nos perdamos. Pero al ser el 100% el porcentaje, significa que estos cuatro átomos son los únicos que componen la molécula. ¿Por qué te lo digo? Porque no es poco frecuente, ahí quizás yo te sugiero que después o mientras estudies de aquí para el jueves, le des una vuelta a los ejercicios que está haciendo la profesora en cátedra, porque no es poco frecuente que a uno le den, por decirte, carbonos, nitrógenos e hidrógenos y no del 100%. Y por lo general, el porcentaje restante, por ejemplo, te suman y te dan 80%. Y por lo general, el porcentaje restante corresponde a oxígenos. Hay veces que te lo dicen en el ejercicio, así como, y el resto corresponde a oxígeno, o a veces no, y uno lo tiene que asumir de alguna manera. Es lo más frecuente, que si es que te falta un porcentaje, que puede ser 5, 10%, entonces es el oxígeno. Así que por eso, aunque parezca obvio, lo primero que tienes que hacer es sumar esos porcentajes. Y después expresarlo como aquí lo he hecho yo recién, pues más o menos de esta manera, de tal forma que ahora tenemos que calcular este X, Y, Z y W que tienen un ordenamiento, tienen una forma para ser calculados. Entonces, Benjamín, hasta ahí cómo vamos. bien, Bien, vale. Entonces, yo voy a mantener las letras X y voy a empezar con el X para que no se me amontone mucho el espacio. Y el X corresponde a los átomos de carbono, ¿cierto? Entonces yo digo, mira, para calcular la fórmula empírica, que es lo primero que uno podría calcular, para determinar la fórmula empírica tenemos que usar los porcentajes. Entonces, ¿cuánto porcentaje tenía el carbono? Ya que el X es el átomo de carbono, 20. Y lo colocamos 20 y lo vamos a dividir por la masa atómica de cada átomo. Entonces, la masa atómica, si uno va a la tabla periódica, lo voy a escribir aquí abajito, usemos la parte de la derecha como datos. El carbono vale 12, el oxígeno vale 16, el nitrógeno vale 14 y el hidrógeno, el más chiquitito de la tabla periódica, vale 1. Todos estos en gramos mol, yo voy a omitir las unidades, voy a colocarlo acá arriba. Masas atómicas, todas ellas en gramos mol, ¿vale? Sacadas de la tabla periódica. Por lo general, estos datos se suelen entregar en las pruebas. Ahora, uno hace harto ejercicio por lo general, entonces uno se los termina aprendiendo, pero en la prueba te los deberían dar en algún formulario, qué sé yo, ¿vale? Así que no te asustes si es que, así como chuta, yo no me acuerdo cuánto vale el carbono, cuánto vale el hidrógeno, porque lo que debería pasar es que te los den. Ahora, si es que ahí yo vuelvo a apelar a los ejercicios que han hecho en clase o que están a lo mejor planteados en algún taller de ejercicio, es que
revise si te los dan. Pues si no te los dan, entonces la sugerencia es que te lo aprendas solo como por si acaso. Pero lo más O sea, frecuente, nos dejan ah, llevar la tabla periódica y tenemos ¿ya? que llevar calculadora también. Ah, Entonces, esas son perfecto. las dos cosas que tenemos que llevar. Perfecto, entonces con la tabla periódica solamente tienes que buscar los átomos que te están pidiendo y con eso en realidad es bastante mejor, ¿vale? Entonces, el oxígeno, perdón, el carbono era 20% y valía 12. O sea, su masa vale 12. Lo voy a dejar expresado ahí por mientras. Voy a seguir con el I. El I son los oxígenos. El I, el porcentaje del oxígeno era 26,67 y eso lo dividimos por la masa del oxígeno que es 16. El Z, que son los nitrógenos, el porcentaje era 46,67, el átomo que está más presente de forma porcentual en esta molécula, partido por 14, y el W es igual a el 6,67% partido por 1. Hasta ahí, Benjamín, ¿cómo vamos? Bien, Vale, recuerda, siempre es el porcentaje dividido en la masa atómica de cada elemento, ¿vale? Entonces ahora los calculamos. Yo aquí los voy a calcular. 20 dividido 12 sale 1,67 aproximadamente. 1,67, 26,67 dividido en 16, eso da 1,67 y eso es lo que empieza a pasar, Benjamín. Aquí los números comienzan a ser iguales o bien unos son múltiplos de otros. Eso es lo que debería ocurrir, más por lo general, no siempre, pero por lo general pasa. 46,67 dividido 14 es 3,33, más o menos, fíjate que es el doble del otro, 3,33 y el otro 6,67, que es el doble del 3,33. Eso, Benjamín, como te digo, es lo más frecuente, que estos números comienzan a tener una relación entre ellos. Pero, ¿dónde está el detalle? Uno, en las fórmulas, cuando uno ve una fórmula cualquiera, no dice 1,5, 1,67 átomos de carbono, 1,67 átomos de oxígeno, 3,33 átomos de nitrógeno, ni 6,67. Los átomos son o no son, o son números enteros. Es 1, es 2, es 3, es 7, pero no son fraccionarios. Y por lo tanto, hasta esta parte nos ayuda a pensar en que hay una relación entre ellos matemática, pero no podemos reportar esto, porque tenemos que decir exactamente cuántos átomos hay de cada elemento en la fórmula empírica. No te olvides que lo que podemos calcular solo es la fórmula empírica. Ya te voy a contar por qué. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Como estos números tienen un vínculo entre ellos, una proporción entre ellos, uno va a tomar el número menor. Y ese número menor, Benjamín, puede ser un número tan grande como, no sé, 4, 5, 5,5, qué sé yo, o un número muy pequeño como menor a uno. Entonces, de estos cuatro números que sacamos ahora, tenemos que buscar el más pequeño. Y el más pequeño es 1,67. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lo voy a hacer para el lado para que no quede tan amontonado. De hecho, voy a cambiar de color del lápiz. ¿Qué es lo que uno hace? Los divide todos por ese número. Entonces digo, mira, el número más pequeño es 1,67 y todos los voy a dividir por 1,67. Todos, todos. 1,67, 1,67, 1,67 y 1,67. Entonces, los dividimos. 1,67 dividido en su mismo número, 1. El de abajo va a ser 1. Aquí 3,33 dividido 1,67. Solamente quiero confirmar algo porque eso es 2. Fíjate que me voy a anotarlo aquí directamente, tal como da en la calculadora, da 1,99, que aquí tenemos que llegar a un criterio, y 6,67 dividido 1,67, eso da 3,99. Benjamín, hasta aquí, ¿cómo vamos? bien. Bien, O sea, vale, me acuerdo que esos que quedaban como decimales se aproximaban. vale. Porque Eso, tal como dijo usted, no pueden quedar así como fraccionarios. perfecto. Eso es lo que tenemos que de alguna manera ahora cotejar, ¿ok? Entonces, Benjamín, cuando uno tiene decimales, esos decimales tenemos que tener mucho ojo de cuándo se puede y cuándo no se puede aproximar. De hecho, el siguiente ejercicio que vamos a hacer es un número, es un caso en el cual no podemos aproximar. Esto no es una regla, pero más o menos, si el número que uno está pensando es 1, por ejemplo, pensemos en este 1,99 y en el 3,99. Pensemos en esos dos números. Si, por ejemplo, el número que me resulta
es 1,95, 1,96, 1,97, 1,98 y lo mismo para el 3, 1,99, 2,01, 2,02, 2,03, 2,04, 2,05, entonces los puedo aproximar. La aproximación va a ser razonable, a eso me refiero. Pero si, por ejemplo, el número me resulta 1,75, por ejemplo, ya no es aproximable y por lo tanto tenemos que hacer un procedimiento. Que eso, como te digo, lo vamos a hacer en el siguiente caso que tengo aquí preparado. Entonces, como el número está tan cercano a un número entero, es razonablemente cercano a un número entero, entonces yo digo, mira, ok, lo vamos a aproximar. Y por lo tanto, vamos a decir que este número 1,99 aproximadamente es 2 y el 3,99 aproximadamente es 4. Pero eso, Benjamín, no siempre se va a poder hacer. Y como yo te decía, voy a escribirlo acá abajo. Por ejemplo, si el número es un número, voy a colocar un número X, 3, entonces yo más o menos puedo pensar que lo puedo aproximar cuando el número me da 3,9 hasta, perdón, era 2,9, 2,9 hasta 3,1. Más o menos ahí, en ese rango yo me puedo mover para aproximar. Si es que el número está siendo un poco más bajo de 2,9, ya por lo menos debo dudarlo, a lo menos. ¿Qué es lo que haría yo en ese caso? Haría el cálculo de nuevo. Porque ya te voy a dar un tip cuando uno seguro es que tiene que hacer este procedimiento matemático y cuando probablemente no, ¿vale? Pero en ese rango la aproximación es razonable y es plausible. Cuando sale de ese rango, entonces uno por lo menos debe dudarlo y lo que yo sugiero es que se revise el cálculo antes de, ¿cómo se llama? Antes de ir a buscar algún método de aproximación, que eso es lo que tenemos que ver después. Entonces, lo que vamos a decir aquí, que el X vale 1, que el Y vale 1, que el Z vale 2 y que el W vale 4. Y por lo tanto, si seguimos la misma estructura, C, que es el carbono, es 1, O es 1, N es 2 y el H es 4. Entonces, si lo escribimos de forma más como de molécula, CO, N2, H4. Esta que está aquí, Benjamín, es la fórmula empírica. La empírica. Siempre, Benjamín, nosotros solamente podemos determinar la fórmula empírica, porque para determinar la fórmula molecular necesitamos otro dato. Hasta aquí, Benjamín, ¿cómo vamos? Bien. Bien, vale. ¿Qué dato nos faltaría para calcular la fórmula molecular? La, la masa ¿La masa de quién? de los átomos. Pero la masa las A ver, conozco. La masa la podemos sacar de la tabla periódica. ¿Por qué no podemos calcular algo más? ¿Por qué solamente nos podemos detener aquí? no me acuerdo. Vale. Si uno quiere, si el ejercicio te va a pedir determinar la fórmula empírica, hasta aquí va a terminar. Y el enunciado que yo más o menos te comenté era con tantos porcentajes que yo lo escribí arriba y determine fórmula empírica. Si queremos calcular la fórmula molecular, necesito que me den un dato. Y ese dato es la masa molar de la fórmula molecular. Si ese dato no me lo dan, entonces no puedo calcular la fórmula molecular. Y la masa molar de la fórmula molecular son 60 gramos mol. Entonces, ¿qué es lo que uno hace ahora? Recordemos, la fórmula molecular es indica la cantidad exacta de átomos que tiene la sustancia. Y la fórmula empírica es la relación mínima de átomos que tiene la sustancia. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es determinar la masa molar, nosotros, la masa molar de la fórmula empírica. O sea, con esta que hemos determinado acá arriba, tenemos que calcular su masa molar, ¿vale? Entonces yo digo, mira, es un átomo de carbono por 12 gramos mol, voy a omitir las unidades solo por espacio, más un átomo de oxígeno por 16 gramos mol, más dos nitrógenos por 14 gramos mol, más 4 hidrógenos por 1 gramo mol. Y eso da 60 gramos mol. Y fíjate el detalle. La fórmula empírica, con la masa molar de la fórmula empírica es exactamente igual a la masa molar de la fórmula molecular. Y por lo tanto, eso significa que la fórmula empírica
es igual a la fórmula molecular, solo para esos casos. Entonces, la fórmula molecular, y esto por lo general, a pesar de que sea la misma, uno tiene que escribirla, Benjamín, la fórmula molecular es CON2H4. Entonces uno reporta cuál es la fórmula empírica y reporta cuál es la fórmula molecular. En este caso son iguales porque las masas molares, que la masa molar que me da el ejercicio de la fórmula molecular es exactamente la misma que la masa molar de la fórmula empírica. Entonces, ese procedimiento, Benjamín, es siempre, siempre el mismo. Siempre, siempre. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener algún criterio que nos ayude a pensar cómo determinar esta fórmula molecular. Y para eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo que tengo preparado aquí, cuando el valor no es el mismo. Hasta aquí, Benjamín. ¿Cómo estamos con este ejercicio? ¿Bien? ¿Bien? Vale. Sí, sí. Vale. Vamos al segundo. Segundo ejercicio. La misma lógica. Yo solamente voy a anotar aquí los datos y después ¿cómo se llama? Lo anotamos solamente lo que no necesitamos. Voy a cambiar el color mejor. Entonces, aquí me dice, la aspirina es un analgésico muy conocido. Su composición, al analizar 1 gramo, ojo con eso, me dice, se analizó una masa total de 1 gramo. Y me dice, de aspirina comercial. Y la composición es la siguiente. Me dice aquí, voy a escribirlo aquí arriba, que el carbono resultó ser de ese gramo 0,6 gramos, el hidrógeno resultó ser 0,044 gramos, 44 gramos, y el resto de oxígeno. Fíjate que en este detalle, y me dice aquí, voy a escribirlo, y el resto, no, mejor, así lo voy a hacer aquí, y el resto de oxígeno, de oxígeno. Que es lo que yo te he contado, oxígeno. Busqué este ejercicio porque es lo más frecuente que suele ocurrir. O sea, de hecho, si me preguntas, en la prueba es muy probable que aparezca algo de este estilo, porque es cosa que uno erre en una resta, en una simple resta, y el cálculo te va a dar completamente diferente. Y por eso este procedimiento es muy simple, pero a mi juicio lo engañoso está en el procedimiento matemático, que uno por el apuro y por hacerlo rápido, de repente erra en un cálculo y eso lamentablemente repercute en todos los demás. Entonces, me dice determine la fórmula empírica, voy a escribirlo acá al ladito, determine la fórmula empírica, este es una incógnita, y además la fórmula molecular, otra incógnita, sabiendo que la masa molar de la fórmula molecular, o sea, de la aspirina real, son 180 gramos mol. Entonces, fíjate que ahora sí, a diferencia de lo que originalmente, porque el ejercicio anterior, yo tenía la masa molar de la sustancia, que era la urea, no te lo había comentado, pero es la urea, pero el ejercicio original no me lo daba. Entonces, el ejercicio original solamente me permitía calcular la fórmula empírica, porque para la fórmula molecular necesitamos ¿cómo se llama? La masa molar de la fórmula molecular. Sin ese dato no lo podemos determinar. Pero este ejercicio sí me lo da. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer aquí, Benjamín? ¿Qué crees tú que es lo primero que tenemos que hacer? Buscar cuántos gramos tiene hay de oxígeno. Correcto. ¿Y cómo lo sacamos? Eh, Sumando los gramos del carbono con el hidrógeno y después Ya, se le resta el gramo. perfecto. Entonces tengo que sumar. Voy a hacerlo como de forma matemática. 1 gramo, que es la masa total, debe ser igual a la suma de la masa de todos los átomos, ¿cierto? Entonces va a ser 0,6 gramos más 0,044 gramos y eso más X, que es el oxígeno. Voy a hacerlo aquí al ladito, yo lo calculé aquí en la calculadora, si quieres tú, no sé si lo vas haciendo conmigo o lo revisas después, pero a mí el cálculo me dio 0,356 gramos. Y de esa manera, entonces, hemos determinado, ahora sí podemos seguir con el ejercicio porque sabemos las masas de todos los átomos que están presentes. Entonces aquí, siguiendo la misma lógica de la anterior, como esa suma da 1 gramo que corresponde al 100%, entonces podemos
ya pensar que la molécula está compuesta por átomos de carbono, está compuesta por átomos de hidrógeno y está compuesta por átomos de oxígeno. Y no tiene más átomos porque la suma de todos ellos da el 100%. Entonces aquí, Benjamín, hay dos procedimientos posibles. Un procedimiento es más largo, pero si te fijas en el caso anterior, voy a volver un segundo a a la página anterior. Fíjate que hicimos los cálculos con los porcentajes, ¿cierto? Entonces dijimos, mira, dividimos los porcentajes en la masa atómica. Pero aquí no tenemos porcentajes, tenemos masas. Entonces, un procedimiento es, que es un poco más largo, que uno determine cuánto es, por ejemplo, el 0,6 gramos de un gramo, qué porcentaje es, que eso va a ser el 60%. Es bastante más rápido, pero requiere tres cálculos más, de hecho, y después seguir y trabajar con los porcentajes. Pero eso es una manera. La otra manera es trabajar directamente con los gramos, porque yo sé que esos gramos que están ahí los voy a poder transformar a moles, y eso es lo que nosotros podemos hacer. O sea, de hecho, tácitamente, cuando uno trabaja con los porcentajes y con las masas atómicas, como en el caso anterior, está haciendo exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero? Los puedes hacer con los porcentajes o lo puedes hacer con los gramos, con las masas, sabiendo que la masa total debe coincidir con con la suma de todas las masas de los átomos. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, lo vamos a hacer con las masas, ya que hemos hecho un cálculo con los porcentajes. Y si lo hicieras con porcentaje, va a dar exactamente lo mismo. O sea, me podría decir este ejercicio que el carbono es el 60%, que el oxígeno es el 35,6% y el hidrógeno es el 4,4%. Y el procedimiento sería exactamente igual que el anterior y te vas a dar cuenta que es exactamente igual que este que está acá. Entonces, hagamos con las mismas letras. X para carbono y son 0,6 gramos y lo tenemos que dividir por la masa atómica. No los voy a escribir de nuevo porque los teníamos en la hoja de recién. Y recordemos que la masa atómica del carbono es 12. Y aquí uno dice 12 gramos partido por mol. Lo voy a dejar ahí. El I, el I eran los hidrógenos, que son 0,044 gramos. Y cada hidrógeno vale 1 gramo mol. Y el Z, que son los oxígenos, que era todo el resto, es 0,356 gramos partido por 16 gramos mol. Entonces, todos los datos que estamos calculando aquí van a ser moles. Y aquí uno quizás, en este procedimiento, Benjamín, quizás a uno le hace un poco más de sentido lo que uno hace con los porcentajes, porque cuando uno lo hace con porcentaje, es como que aparece de la nada el valor final, pero aquí te vas a dar cuenta que tiene una connotación de unidades. O sea, fíjate que los datos que vamos a tener, que los calculamos aquí, 0,6 dividido 12, eso da 0,05, 0,05, ¿y qué unidad tiene? Moles. El de abajo es 0,040, el mismo, 0, está dividido en 1, así que 0,044 moles. Y el de abajo, 0,356, 0,356 dividido en 16, eso da más o menos 0,022, más o menos. 0,0223. Voy a aproximar el tercero, moles. Aquí, Benjamín, los números que tú uses, me detengo aquí un segundo porque aquí te vas a dar cuenta que va a pasar algo que a lo mejor ya lo vieron en cátedra, pero me interesa que quede súper como claro, que no se te olvide si te ocurre en la prueba, porque es lo más frecuente que va a pasar en la prueba. Aquí, Benjamín, uno podría usar todos los números. El número como que me dio es 0,02225, pero yo aproximé a la tercera cifra significativa y por eso le puse 0,0223. Mientras más números tú uses, el valor debería darte más cercano en la proporción matemática, debería ser más cercano al real. No es que uno use todos, pero ojalá usar la mayor cantidad posible, porque así la aproximación va a dar, o sea, cuando nos demos cuenta del procedimiento matemático que tenemos que hacer, va a ser más sentido de lo que debería dar. Entonces ahora, hasta aquí, Benjamín, ¿cómo vamos? Bien, Bien, vale. Se te fija el mismo procedimiento, es como que fuera el porcentaje dividido en la masa atómica. ¿Qué teníamos que hacer ahora? Espérame que aquí me sale un mensaje en el... Ahí sí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dividir todo por el más pequeño. Entonces, el más pequeño es
el 0,0223. Ese es el número más pequeño. O sea, aquí dividimos por 0,0223. ¿Qué unidad tiene? Moles. Y fíjate aquí que tengo moles arriba y moles abajo, y por lo tanto el número me queda adimensional. Y ahí la cosa se va poniendo más lógica. No es como que queda número de átomos por la nada. Eso es porque hay una relación que el número que estoy obteniendo es un número totalmente adimensional. Entonces los moles se simplifican, en todos se simplifican los moles. Se simplifican todos. Entonces, déjame hacerlo aquí. 0,05 dividido 0,0223, eso da 2,24. El de abajo debería dar más o menos 2. 0,044 dividido 0,0223, eso da 1,97, más o menos. El número más grande, pero con eso me es suficiente. Y abajo da 1. Entonces, Benjamín, aquí viene el problema, el detallito. Nosotros dijimos que había un margen, voy a cambiar de color, dijimos que había un margen en el cual nosotros podemos aproximar. ¿Cuáles de esos, por ejemplo, el X o el X o el Y, cuál de esos dos, Benjamín, según lo que hemos comentado, lo podemos aproximar? El I. El Y, correcto. Y el Y lo podemos aproximar, voy a hacerlo aquí al ladito, más o menos a 2. El de abajo es 1, no va a cambiar. Pero el de arriba, Benjamín, ¿lo podemos aproximar o no lo podemos aproximar? No. No lo podemos aproximar. La aproximación es demasiado grande y por lo tanto el número que uno va a obtener es demasiado ambicioso. Si uno lo aproxima, uno tendría que aproximarlo a 2 y nos vamos a dar cuenta que la fórmula empírica que uno puede determinar, te vas a dar cuenta que es diametralmente diferente. ¿Cuándo es, y aquí esto, Benjamín, cuándo es asterisco aquí, ese azulito que estoy haciendo? ¿Cuándo es que yo debo aproximar? Perdón, ¿cuándo es cuando yo debo hacer algo matemáticamente para ajustar ese número? Es cuando el número voy a colocarlo como x cualquier número, x, 2, x, 25, x, 33, x, 5, voy a seguir al lado, x, 67 o 66 por ahí, x, 75 y x, ah, no, ahí están todos. Ah, x,8 podría ser el otro. Muy poco probable, pero x,8. Si te aparecen números cualquiera, 1,2, 5,25, 7,33, 10,5 o todas esas fracciones que están ahí, el procedimiento de aproximación es muy probable. Yo diría que exceptuando el coma 2 y el coma 8, en los demás es seguro el método que tenemos que buscar. O sea, no se puede aproximar derechamente. Y por lo tanto tenemos que pensar cómo transformarlo en un número entero, porque esto tiene que ser números enteros, por lo que hemos dicho recién. No existen 1,8 átomos, no existen 2,25 o 2,24 átomos, no existen. Y por lo tanto, tiene que ser un número entero. Y no podemos decir que es 2 porque estamos demasiado lejos, pensando que estamos en una relación aún, una relación entre números que nos va a decir, no, ¿sabes qué? No podemos aproximar el 2,24. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que pensar en un número que multiplique al 2,24 para que ese 2,24 se me transforme en un número entero. Y voy a comenzar siempre del número más pequeño, tiene que ser el número más chico posible. Entonces empezamos por el 2. 2,24 por 2 no me va a dar un número, ¿cómo se llama? Entero. De hecho, me da 4,48. Sigo teniendo el mismo problema. Entonces 2 no es el número. Sigo con el 3. 2,24 por 3 da 6,72. Tampoco. Tampoco es factible que sea ese número porque me sigue dando un número fraccionario no aproximable. 2,24 por 4 y me da 8,96. Mira, ahí sí que se aproximó bastante más a lo que dijimos el rango de aproximación y por lo tanto entonces el número más pequeño por el cual vamos a multiplicar todos, no solamente el x, porque ese es lo otro, multiplicamos todos por el mismo número, es el número 4. Entonces, este por 4, este por 4 y este por 4. ¿Y por qué Benjamín son todos? Porque hay que recordar, Benjamín, que esos números que están en rojo o el 2 que está en azul son relaciones. Son relaciones en números entre los átomos que están presentes
en la fórmula empírica. Y por eso no solamente tenemos que amplificar el que tiene el problema, sino que son todos. Benjamín, hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Vale. Entonces el primero da 8,96, 8,96. El segundo da 8, el tercero da 4. Entonces aquí, Benjamín, ahora decimos, ¿podremos aproximar ahora el número, el primero? Sí, sí lo podemos aproximar aproximadamente a 9. Este sigue siendo 8 y el de abajo sigue siendo 4. Entonces, ahora sí, conocemos la fórmula empírica. Fíjate el detalle, no menor. Si es que hubiéramos dicho que podemos aproximar el 2,24, lo podemos aproximar a 2, entonces fíjate que el X con el Y serían ambos 8. Y ya un átomo de diferencia es una diferencia importante. Uno dice, pero es un átomo. Pero si uno calcula la masa atómica, van a haber 12 gramos mol de diferencia. Y por eso es que este detalle hay que tenerle mucho ojo, Benjamín, cuando te enfrentes a un cálculo de esto. Entonces escribimos la fórmula empírica. La fórmula empírica va a ser igual, entonces, a C9, H8 o 4. Esa que está ahí es la fórmula empírica. Pero me está diciendo que determine la fórmula empírica con la fórmula molecular. Y conocemos cuánto es la masa molar de la fórmula molecular. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es determinar la masa molar de la fórmula empírica. Y eso va a ser 9 que son los carbonos por 12, más 8 que son los hidrógenos por 1, más 4 que son los oxígenos por 16. Y eso, déjame calcularlo aquí, 9 por 12 más 8 más 4 por 16, eso da 180 gramos mol. Y fíjate que eso entonces significa que la molécula de aspirina tiene exactamente, eso implica, Benjamín, entonces que la fórmula empírica nuevamente es igual a la fórmula molecular. Y por lo tanto, la fórmula molecular, y eso como te decía recién, hay que escribirlo, D es C9H8O4. Entonces, en este caso también son exactamente iguales, Benjamín. Pero aquí yo te dejo, no sé si llamarlo una ecuación, pero hay un factor que se llama N. N me va a decir cuántas veces yo debería multiplicar la fórmula empírica para obtener la fórmula molecular. Entonces, ese N Benjamín se calcula dividiendo la masa molar de la fórmula molecular, que es la que te entregan, partido por la masa molar de la fórmula empírica. Entonces, para nuestro caso, era 180 dividido en 180. Y eso resultaba ser 1. Entonces, por eso es que ahora este valor que está acá, o sea, las fórmulas son iguales porque este valor n es 1. ¿Qué pasa si es que fuera un número distinto de 1 y tiene que ser, Benjamín, números enteros? No puede ser 1,5. Por lo mismo, porque si es 1,5, los números van a ser fraccionarios. Los números, estos que están aquí de la fórmula molecular, el X, el Y y el Z de la fórmula molecular, van a ser fraccionarios. Por lo tanto, te vas a dar cuenta que este n siempre va a ser un número entero. Si no es un número entero, Benjamín, entonces por lo menos hay que darle una vuelta al cálculo. El cálculo para determinar la fórmula empírica. O bien el cálculo que se hizo para determinar la masa molar, porque eso no debe pasar. Deben ser números enteros. 1, 2, 3, 4. Un número n mayor o igual a 1. Eso debe pasar. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, n fuera 2? ¿Cuál es la fórmula real? Déjame cambiarle el color. Justo ocupé todo el espacio. Pues déjame cambiarle el color y lo voy a escribir aquí en este fragmentito que está aquí. La fórmula molecular se va a determinar, Benjamín, como la fórmula empírica multiplicando este factor n. Entonces, fíjate que si lo despejamos, el n va a quedar esto que escribí yo acá. Si despejamos n, vamos a obtener eso que está aquí. Entonces, si n vale 2, entonces la fórmula empírica la debo multiplicar por 2. Si n vale 3, la fórmula empírica la debo multiplicar por 3 en la cantidad de átomos. Entonces, si por ejemplo fuera 2, por ejemplo, sería
C18, H16 o 8, porque la fórmula empírica que está acá la hemos multiplicado por 2 en la cantidad de átomos. Entonces, eso es lo único diferencia que tienes que tener ojo, Benjamín, que cuando la fórmula, cuando este n sea un número distinto de uno, entonces tendrás que multiplicar la fórmula empírica por ese valor para obtener la fórmula molecular. Y un último detalle, se puede confirmar el si es que la fórmula molecular está correcta. Porque a ti te dicen cuánto es la masa molar. Te dicen, mira, la masa molar son 180. Entonces yo hago el procedimiento y digo, mira, n me dio 3. Entonces la fórmula empírica la multiplico por 3 y esa fórmula nueva que voy a obtener, que es la fórmula molecular, le calculas la masa molar. Y lo que debe ocurrir es que debe coincidir con la que con la que se da en el enunciado. Si no coinciden, entonces hay un problema en el cálculo, que puede ser desde el cálculo de n, el cálculo de la masa molar de la fórmula empírica, o lo que a lo mejor sería un poco más severo es que la determinación de la fórmula empírica está con algún problema. Pero como te fijas, los procedimientos son relativamente sencillos, siempre son los mismos, además, y solamente lo que yo sugeriría es que tengas ojo con ¿cómo se llama? Con el cálculo, que por muy rápido que lo quieras hacer, trates de tener ojo ¿cómo se llama? Con estas divisiones, si es que hay que amplificar o no, como en el caso que está ahí con verde a la derecha de la hoja. Esos son los únicos detalles donde uno suele ver que se aproxima mucho, por ejemplo, o que el 2,24 se aproxima y no se le hace el procedimiento para acomodarlo al número real. Y esos son, como te digo, los temas más frecuentes que suelen ocurrir para este tipo de cálculos. Benjamín, ¿alguna duda o consulta que tengas con este tipo de ejercicios? No, ninguna. ¿No? Ya. Perfecto. Entonces, mira, hagamos un ejercicio, ojalá alcancemos a hacer dos, pero por lo menos hagamos uno de estequiometría. Y en estequiometría, Benjamín, voy a cambiar aquí el color. En estequiometría, ¿cuál es la gracia de la estequiometría, Benjamín? La gracia es que con una ecuación estequiométrica yo podría determinar cuánta masa de un producto voy a obtener o cuánta masa de un reactivo necesito para obtener una cantidad de masa de producto. Son relaciones que son reglas de tres que uno hace para determinar cuánto necesita o cuánto voy a producir de la sustancia. Uno de los casos más frecuentes, Benjamín, es que a uno le entreguen o que uno trabaje con ecuaciones de combustión. Y por ejemplo, veamos la combustión del propano, que es parte del gas natural. El propano, C3H8, si es un combustible, reacciona con oxígeno, como buena reacción de combustión, y produce, cualquier combustión completa produce dióxido de carbono más agua. Entonces, por ejemplo, Benjamín, te doy un caso así como bien específico. En los países, en Europa, los países son muy conscientes con el medio ambiente. Las reacciones de combustión son dentro de las más contaminantes porque se producen mucho. Piensa que cualquier auto, cualquier avión, cualquier buque, cualquier tanque usa tanque así como de guerra, ya que hay guerra en Ucrania con Rusia. Cualquiera de esos dispositivos suele usar petróleo, no necesariamente propano, que es el C3H8, sino que un combustible. Pensemos en un combustible. Entonces, los países europeos son muy conscientes con eso y hacen que la gente sea consciente de cuánto contamina un viaje, por ejemplo. Entonces, si tú haces un viaje en tren en Europa, los tickets del tren te indican cuánto CO2 está emitiendo ese viaje y lo compara, por ejemplo, con el mismo viaje en auto, en avión, en bus, en tren y en algún otro sistema de transporte que tenga el país o distintos tipos de trenes, por ejemplo, el tren de alta velocidad, el tren de velocidad media alta, y te dicen cuánto se gasta. Entonces, ¿cómo es que hacen ese cálculo? Con estequiometría, un cálculo relativamente sencillo que le ayuda a ellos como país a concientizar a la gente de que, por ejemplo, no se use el auto, de que en vez de usar el auto, uses el tren porque el tren es el sistema que menos contaminación produce por CO2 porque son eléctricos y por lo tanto no quema un combustible. Para el avión es exactamente lo mismo. Entonces uno se da cuenta que un viaje en avión es tremendamente contaminante para el calentamiento global por emisión de CO2. Todo eso se hace con estequiometría. Entonces, cuando uno se enfrenta a un ejercicio estequiométrico, Benjamín, ¿qué es lo primero, pero lo primero que uno tiene que ir a mirar antes de hacer cualquier cosa en un ejercicio de estos? ¿Qué es lo primero? Balancear la fórmula.
balancear la ecuación, ¿cierto? Porque supongamos que este ejercicio me está diciendo, voy a escribirlo aquí a la derecha, para no entorpecer aquí el espacio en blanco. Supongamos que dice determine la masa de CO2 que se produce al quemar, al quemar, voy a hacerlo así por tema de rapidez, al quemar 10 gramos de propano, C3H8. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es equilibrar, o ni siquiera equilibrar, lo primero que tenemos que ver es si la ecuación está equilibrada. Pregunta, ¿la ecuación está equilibrada o no está equilibrada? No. No está equilibrada, ¿cierto? ¿Y cómo estás con este equilibrio de ecuaciones? ¿Anda más o menos bien o anda o te cuesta todavía? No, bien. Bien, ¿cómo podríamos Sí. equilibrar esta ecuación? Primero hay que igualarlo. eh, por ejemplo, el oxígeno o el carbono, Ujú. poniendo un mol, ¿sí? Antes de... Mira, te voy a enseñar una técnica. El método del tanteo, que es el método que uno usa para equilibrar ecuaciones, tiene ciertos trucos, por así decirlo. Cuando uno va a equilibrar una ecuación, cuando yo miro la ecuación, me doy cuenta, por ejemplo, que el oxígeno está solo. Y por lo tanto, cuando un átomo está solo, más que sea oxígeno, cuando un átomo está solo, entonces una sugerencia es que ese átomo se equilibre al final. Porque yo al final voy a poder decir, ah, mira, el número que yo coloque aquí como coeficiente estequiométrico, que es lo único que podemos modificar dentro de esta ecuación, no va a afectar a ningún otro átomo. Por lo tanto, si yo logro equilibrar el resto de los átomos, que son el carbono con el hidrógeno, yo después voy a equilibrar el oxígeno al final, porque el número que yo coloque en esta parte no va a afectar ni al carbono ni al hidrógeno. Pero si lo hago al revés, si yo, por ejemplo, equilibro primero el oxígeno, después voy a tener que equilibrar el carbono. Entonces, si yo necesito cambiar el coeficiente de esta sustancia para equilibrar el carbono, va a alterar el equilibrio del oxígeno. Entonces, lo primero que yo sugiero equilibrar, Benjamín, es el átomo distinto de hidrógeno con oxígeno. Sobre todo de oxígeno, que insisto que porque está solo, lo vamos a dejar al final. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos átomos de carbono tiene en este momento en el reactivo? Recordemos que los reactivos son todo lo que está antes de la flecha. ¿Cuántos átomos de carbono hay en los reactivos, Benjamín? Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cuántos átomos de carbono en total hay en los reactivos antes de la flecha, a la izquierda? Hay uno. Ah, No, antes no. de la flecha, tres. Tres, perfecto. Entonces, ¿cómo lo equilibramos? Con lo que está a la derecha Eh, de la flecha. sí, poniendo un 3 antes del CO2. Perfecto. Un 3 antes del CO2. Entonces, ahora hemos equilibrado los carbonos. Los oxígenos no me importa si se equilibran o no, porque los vamos a equilibrar al final. Entonces, ahora vamos a los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay en este momento en los reactivos? 8, 8. ¿Y en los productos? 2. 2. ¿Cómo los equilibramos? Poniendo un 4 antes del H2. Perfecto. H2O. Correcto. Un 4 antes del H2O. Entonces ahora tenemos equilibrados los carbonos y los hidrógenos, ¿cierto? 8 hidrógenos, 3 carbonos. Y ahora pienso en los oxígenos. Digo, ah, mira, los oxígenos. En este momento, Benjamín, ¿cuántos oxígenos hay en los productos? Hay, mm, 10, 10. ¿Y en los reactivos cuántos hay? 2. ¿Cómo los equilibramos? Poniendo un 5 antes del Perfecto. Y viste que esa forma es mucho más fácil porque si hubiéramos intentado equilibrar primero el oxígeno, al equilibrar el carbono, el oxígeno se hubiera desequilibrado de forma totalmente inmediata, ¿vale? Así que ese procedimiento es solo, ¿cómo se llama? Hacer ejercicio. No es más que hacer ejercicio, cambiar los coeficientes y recontar los átomos. Eso no es más que eso. Entonces, efectivamente, no es como lo más complejo que uno podría hacer dentro de este procedimiento. Entonces, Benjamín, me está pidiendo, y ahora sí lo voy a escribir, voy a cambiar de color, me está pidiendo la masa de CO2, X gramos de CO2, que se están produciendo
al quemar 10 gramos del propano. Entonces, lo que yo debo ahora relacionar es el propano, lo voy a hacer aquí como que marcar arriba, el propano con el producto que me están preguntando. Entonces, Benjamín, lo primero que uno tiene que hacer acá es determinar los moles. Entonces, tenemos que determinar los moles de quién puedo determinar, los que son del propano. Y por lo tanto, lo primero que debemos recordar, lo voy a hacer aquí a la derecha como un recordatorio, los moles, Benjamín, ¿cómo se calculan? Los moles de cualquier sustancia. Eh, con la fórmula empírica. No, No necesariamente, podría ser, pero no necesariamente. Eso se calculan siempre, y esta ecuación, Benjamín, nunca la tienes que olvidar, es la masa partido por la masa molar. Siempre va a ser así, y para los cálculos estequiométricos, Benjamín, esta ecuación te va a servir prácticamente en todos los ejercicios, si es que no en todos. Entonces, necesito calcular los moles del propano. Los moles van a ser igual, los moles del propano, que es el combustible, igual a 10 gramos, que es la masa, pero necesito la masa molar y no me la dan. Una opción es que te la den, podría ser factible, pero es poco probable, salvo que el ejercicio sea un poco largo, no te la van a dar, te van a hacer que la calcules, igual como lo hicimos en el ejercicio de recién, y por lo tanto tenemos que determinar la masa molar del propano. Entonces voy a hacerlo aquí abajito, la masa molar del propano, voy a decir P nomás de y aquí propano. habría que hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, que uno ponía los tres átomos de carbono por 12. Así es, eso Mm. es lo que hay que hacer. Ah, ya. Sería 3 por 12, 12 gramos mol, eso lo voy a omitir. Recuerda que es probable que para la prueba te pidan las unidades. Recuerda que las masas Sí, atómicas están la todas en profa no gramos hace mol. poner todas las unidades. Vale, entonces déjame hacerlo entonces para que quede así. 3 por 12 gramos mol más 8 por 1 gramo mol. Eso da, déjame calcularlo, 12 por 3 más 8, eso da 44. 44 gramos mol. Entonces ahora tengo la masa molar y por lo tanto lo divido por 44 gramos partido por mol. Hasta ahí, Benjamín, ¿cómo vamos? Bien. Bien, vale. Te voy a pedir si me das unos minutos más porque me va a hacer falta tiempo. Y profe, no se Entonces, preocupe. 10 dividido en 44, eso da 0,227, más o menos. Déjame verlo aquí, 0,227. Voy a aproximarlo. Eso da 0,23 y los gramos, el gramo de arriba se simplifica con el gramo de abajo y la unidad que me queda son moles. Ya que la profesora pide unidades, hagámoslo de esa manera. Aquí, efectivamente, Benjamín, uno es muy riguroso con las unidades, entonces, quizás en el cálculo de fórmula no es tanto, pero aquí sí, uno sí o sí es muy bien como jodido, si lo quiere llamar así, con las unidades, porque la unidad de mol, si te fijas, no aparece de la nada, sino que aparece de la simplificación de las unidades de la masa con la masa molar. Entonces, ¿por qué nosotros queremos calcular los moles? Porque la ecuación química que está acá arriba, esta me está hablando en moles. No te olvides que los coeficientes estequiométricos tienen un vínculo directo con los moles. Entonces, ahora vamos a hacer una relación entre, voy a escribirlo aquí abajito, entre el reactivo que me están dando, que es el propano, que es en este caso es el combustible, los vamos a relacionar con el producto que me están pidiendo, que es el CO2. Y yo primero voy a mirar la información que me entrega la ecuación equilibrada. Y por eso lo primero que tenemos que ir a mirar es que la ecuación efectivamente esté equilibrada. Entonces yo te pregunto, Benjamín, según la ecuación equilibrada, ¿cuántos moles del propano, que es el C3H8, están participando? Mm, los 10. No, porque esos son gramos. Y esos gramos son los que estamos usando nosotros. Entonces, sí, aquí tenemos que hacer una diferencia, Benjamín. Una cosa es lo que me dice la ecuación y otra cosa es lo que vamos a usar nosotros en el cálculo. Nosotros vamos a usar 10 gramos y hemos calculado sus moles, pero no es lo mismo que me está diciendo la ecuación. Entonces, lo que sí tenemos que recordar es que el coeficiente estequiométrico, que cuando no dice nada, voy a marcarlo para que quede con el mismo color más o menos, si no me dice nada, el coeficiente es 1 y los coeficientes estequiométricos son
los que me indican la cantidad de moles de cada sustancia que están participando. Entonces, si miramos la ecuación, y no había nada, yo lo puse, pero no había nada, es un número 1. Entonces aquí abajo voy a escribir un mol de propano, C3H8. Eso viene de la ecuación. Y eso, Benjamín, según la ecuación, ¿cuántos moles de CO2 producen? Según la ecuación equilibrada. De CO2, 3. 3, ¿cierto? Porque el coeficiente estequiométrico es 3. 3 moles de CO2. Esa primera información la sacamos de la ecuación. Y lo que nosotros queremos saber es cuánto CO2, y por eso X, se va a producir si nosotros no quemamos un mol, sino que quemamos los moles que hemos calculado, que son 0,23, entonces, que equivalen a los 10 gramos. Entonces yo digo, mira, quiero saber cuánto CO2 voy a producir yo cuando no use 1, como dice la ecuación, sino que use 0,23 moles. Hasta ahí, Benjamín, ¿cómo vamos? Bien. Vale, Bien. entonces, perfecto. Entonces, multiplicamos, aquí tenemos que despejar x va a ser igual a 3 moles de CO2 por 0,23 moles de C3H8. Lo voy a hacer así porque en la prueba te lo van a pedir así seguramente, como parte por parte, y todo eso dividido por un mol de propano, C3H8. Entonces aquí fíjate que mol de propano arriba, mol de propano abajo, se simplifican y podremos calcular X. Y el X lo voy a hacer aquí. X va a ser igual a 3 por 0,23, eso da 0,69. ¿Y qué quedó? ¿Qué unidad resultó? Moles de CO2. Y por eso analíticamente está quedando así, no es que aparezcan de la nada. Moles de CO2. Hasta ahí, Benjamín, ¿cómo vamos? Bien. Bien, vale. Entonces, cuando nosotros quemamos 0,23 moles de propano, se producen 0,69 moles de CO2. Pero el ejercicio no me está pidiendo los moles. Si el ejercicio me pide los moles, ahí termina. Me está pidiendo la masa. Y la masa, voy a cambiar al mismo color que usé recién. La masa la podemos obtener despejando esta ecuación que está aquí, la de los moles. Por eso es tan importante. Lo voy a hacer acá abajo. M es la masa y yo necesito despejarla. Entonces la masa va a ser igual a los moles por la masa molar. Entonces ahora lo voy a hacer aquí arriba, me quedo cortito de espacio, pero voy a seguir aquí arriba con otro color para que no se confunda. Voy a seguir aquí en este espacio, mira, aquí voy a seguir. Entonces yo digo, ya necesito la masa. ¿La masa de quién? La masa de CO2. Y eso va a ser igual a los moles de CO2 que lo acabamos de calcular, que son 0,69, ¿cierto? Moles. Pero los debo multiplicar por la masa molar. Y la masa molar de CO2 no la conocemos. ¿Qué tenemos que hacer? Calcularla. Igual como le hicimos con la del propano. O sea, la masa molar del CO2 va a ser igual. ¿Carbonos cuánto hay? 1 por 12 gramos mol más 2 oxígenos por 16, me quedo chiquitito, pero gramos mol. Eso debería dar 44 gramos mol. Déjame confirmarlo. 16 por 2, parece que sí. Más 12, 44. 44 gramos mol. Coincidió con el valor, eso fue mucha coincidencia. No, no siempre va a ser así. De hecho, esto fue mucha suerte. Yo creo que nos deberíamos jugar una lotería porque no es frecuente que dos masas molares de dos sustancias diferentes se parezcan. De hecho, lo que más probable que te pase es que sean diferentes. Pero aquí solo fue coincidencia. Entonces, 0,69 por 44 gramos partido por mol. Y fíjate que moles arriba y moles abajo se simplifican y por lo tanto el valor final va a tener unidad de gramos. ¿Cuántos gramos van a ser? 44 por 0,69, eso da 30,36 gramos de CO2. O sea, ¿qué significa? Que cuando nosotros quemamos 10 gramos de propano, que fue lo que dijimos al principio, aquí, cuando quemamos 10 gramos del combustible, se van a producir 30,36 gramos de CO2. Benjamín, ¿dudas, consultas con este ejercicio? Eh, no, ninguna. Vale, te voy a pedir unos 5 o 10 minutos más porque los ejercicios, este ejercicio que está aquí, Benjamín, yo lo voy a escribir acá abajo para cuando si ves la grabación, para que no se te olvide, estos ejercicios son
sin reactivo limitante. Sin reactivo limitante. No se te olvide. ¿Cómo lo puedo saber? Porque me están diciendo limitante. Me están diciendo la masa de solamente un reactivo, que en este caso era el propano. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio con la misma ecuación equilibrada, solo por temas de tiempo, donde me van a decir masa del propano y masa del oxígeno. Y por lo tanto, tendremos que determinar quién es el reactivo limitante. ¿Vale? Dame un segundo aquí para cambiar la diapositiva. Vamos al ejercicio 4 y último, con este cerramos. Y habíamos dicho propano C3H8 más, eran 5 oxígenos me parece, 5 Sí, O2, producen 3 CO2 más 4 agua, creo que eran, 4 H2O. Déjame confirmar, mi memoria es muy frágil, 4, eso. Entonces, Benjamín, ¿cuál es la diferencia de este ejercicio? Y lo voy a hacer verbal solo por temas de tiempo. La idea sería básicamente la misma, es determine la masa de oxígeno, de CO2, perdón, exactamente igual, la masa de CO2 que se va a producir cuando se queman 5 gramos de propano con 5 gramos de O2. Entonces, cuando tú veas eso, Benjamín, que un ejercicio te dice masa de ambos reactivos, entonces estamos en presencia de un ejercicio con reactivo limitante. Y por lo tanto, el procedimiento es prácticamente el mismo, solo que tenemos que hacer una pequeña modificación porque tendremos que saber quién es el reactivo limitante. Benjamín, ¿qué recuerdas del reactivo limitante? ¿Te acuerdas lo que es? era el que estaba en menor cantidad y limitaba la reacción. Perfecto. Era el que está en menor cantidad y es el que limita la reacción. Si yo te pregunto en este caso, ¿quién es el reactivo limitante? Eh, están igual, pues, ¿no? Dan igual, pero hay un detalle. Cuando uno habla de está en la menor, es en realidad técnicamente, Benjamín, cuando uno dice de menor cantidad, estamos refiriéndonos a la menor proporción. Porque fíjate en la ecuación, un mol del propano reaccionan con 5 moles de oxígeno y por lo tanto la relación no es 1:1. Entonces, como no es 1:1, te vas a dar cuenta que cuando uno tiene bastante experiencia en esto, uno hace mucho ejercicio, uno lo puede deducir de forma mental. Uno puede decir, aunque sean 5 gramos, porque lo que uno podría decir, oye, pero si son 5 gramos de uno y 5 gramos del otro, se van a consumir los 5 gramos de los dos. Pero por eso te contaba que en la ecuación no se relacionan de 1:1, es 1:5. Y por lo tanto, Benjamín, hay que hacer un procedimiento matemático para confirmar quién es el reactivo limitante. Y aquí vamos a hacer este ejercicio que te vas a dar cuenta que es prácticamente igual, solo difiriendo en ese detalle. Entonces, solo por temas de tiempo, la masa molar del propano la conocemos, del propano era 44 gramos mol. Si no la dan, hay que calcularla, igual como lo hicimos recién. La masa molar del O2 son 32 gramos mol. Y la masa molar del CO2, coincidentemente, también era 44. Era 44 gramos mol. Entonces, Benjamín, lo primero que tenemos que hacer, y fíjate que aquí a mí me funciona bastante ordenado, hacerlo como una tabla. Si tú, por ejemplo, tienes un cuaderno con cuadrícula, te va a salir mucho mejor. Esto que está aquí es la masa, ¿cierto? Y abajo vamos a intentar calcular los moles. Y los moles, voy a volver aquí, los moles era igual a la masa partido por la masa molar. Entonces vamos a calcular los moles de ambos reactivos. Siempre hay que hacerlo, calcular los moles de cada reactivo. Y los moles de propano van a ser 5 gramos partido por su masa molar, que son 44 gramos mol. Y antes de hacer el cálculo, expresemos el tiro de oxígeno. 5 gramos partido por 32 gramos mol. Eso, Benjamín, si es que no te dan los moles, ese procedimiento de calcularlo siempre hay que hacerlo. Por eso te decía que los procedimientos son siempre iguales. 5 dividido 44, estos moles son 0,113. 0,113 moles. Y el del lado, 5 dividido 32, son iguales a 0,156.
moles, tanto de propano como O2. Benjamín, hasta ahí cómo vamos. Bien. Bien, vale, hasta ahí vamos exactamente igual de recién. El tema es que recién solamente conocíamos la cantidad de sustancia de uno de los reactivos y no teníamos problema. El problema es ahora que tenemos los dos y no sabemos quién es el reactivo limitante. Entonces ahí, Benjamín, hay que hacer un cálculo que se llama la razón estequiométrica. Voy a escribirlo aquí. Razón estequiométrica. Estequiométrica. Voy a dejar ahí nomás, solo para que no me moleste en el espacio. ¿Cómo se calcula la razón estequiométrica? Que se suele, voy a escribirlo a la derecha, nuestro formulario, que es la parte derecha de la hoja. La razón estequiométrica, que es RE, se calcula como los moles iniciales partido por el coeficiente estequiométrico, ¿vale? Y los moles iniciales van a ser los moles que hemos calculado recién. Entonces, Benjamín, ¿cuántos son los moles iniciales del C3H8 del propano? ¿Cuántos son los moles iniciales? Uno. No, eso no son nuestros moles iniciales. No, no calculamos uno. ¿Cuánto calculamos? ¿Cuántos moles calculamos? 44. Tampoco, esa era la masa molar. Fíjate que aquí 0,113. 13. Eso, ese sí. No te olvides, los moles iniciales no son los que están en la ecuación, son los que tú has calculado, porque abajo está, está el coeficiente de la ecuación, en el mismo cálculo. Entonces va a ser 0,113, y aquí, ojo con las unidades, moles partido por, ahora sí, ¿cuánto es el coeficiente estequiométrico del propano en la ecuación? Eh, Si aquí no salía nada, ¿qué número había aquí? un 1. Un 1, perfecto, un mol. Lo dejamos expresado ahí y después lo calculamos. Expresemos oxígeno. ¿Cuántos son los moles iniciales de oxígeno? 0,156 moles. Son los que calculamos recién. Partido por, ¿cuánto es el 5. coeficiente estequiométrico de oxígeno? 5. 5. 5 moles. Fíjate lo que pasa aquí. Los moles arriba con moles abajo se me simplifican. Y esto, Benjamín, te va a servir como orientación. La razón estequiométrica, el número que resulta es un número adimensional, es un número que no tiene unidades. Entonces, 0,113 partido por 1, cualquier número partido por 1 es exactamente el mismo número y no tiene unidad. Ojo con eso. Y dividamos el otro. 0,156 dividido en 5, eso es 0,0312. Y aquí nos tenemos que detener, Benjamín, porque con esta información podremos determinar quién es el reactivo limitante. Dicho de otras palabras, el valor que resulte la razón estequiométrica me va a indicar quién es el reactivo limitante. Y siempre, Benjamín, siempre, siempre, el reactivo limitante va a ser aquella sustancia que tiene menor razón estequiométrica. ¿Cuál de los dos números, Benjamín, es más chico? ¿El 0,113 o el 0,0312? El 0,0312. Perfecto. Entonces, el reactivo limitante es el oxígeno porque tiene una razón estequiométrica que es menor. Eso significa que el otro reactivo se le llama reactivo en exceso, ¿vale? Así que no se te olvide, Benjamín, la razón estequiométrica se realiza para determinar quién es el reactivo limitante. Benjamín, ¿dudas hasta aquí? No. ¿No? Vale, porque de aquí para adelante lo que nosotros vamos a considerar es solamente, voy a hacer aquí una línea, solo para como diferenciarlo. Chuta, me quedó horrible, espera un poquito. Se me acabó la tableta y por eso me quedó mala. Voy a separar aquí solo para que sigamos con el cálculo. Aquí voy a seguir, ¿vale? Entonces, Benjamín, tenemos que seguir el cálculo, pero el cálculo debe seguir ahora con el reactivo limitante. Entonces ahora, nuestro reactivo limitante es el oxígeno, y por lo tanto, el oxígeno va a ser la sustancia que se va a acabar primero. Y por eso te decía que eso independientemente de que ambas sustancias comenzaron con 5 gramos. ¿Cómo sé que se va a acabar primero? Lo sé porque tiene una razón estequiométrica menor. Entonces, Benjamín, lo que nosotros vamos a hacer ahora es, ¿cómo así decirlo?, olvidar parte de la ecuación, porque nosotros sabemos que nuestro reactivo limitante es el oxígeno y nos están preguntando por el CO2, y por lo tanto esas dos sustancias son las que vamos a relacionar. Entonces,
vamos a relacionar el O2, que es el reactivo limitante, con el CO2, que es el producto que me están preguntando. Entonces ahora yo digo, según la ecuación equilibrada, Benjamín, ahora procedimiento igual que el anterior, según la ecuación equilibrada, ¿cuántos moles de oxígeno están participando? ¿Cuán- Los ¿Cuánto es el coeficiente eh, estequiométrico de O2? 5. 5. Y recordemos que el coeficiente estequiométrico me dice moles. Moles de O2. Y según la ecuación equilibrada de Benjamín, cuando reaccionan 5 moles de O2, ¿cuántos moles de CO2 se producen? 3. 3. Muy bien, porque el coeficiente es 3. Siempre de la ecuación equilibrada. 3 moles de CO2. Entonces ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos usando 5 moles de O2? Y la respuesta es no, no estamos usando 5 moles de O2. La pregunta es, Benjamín, ¿cuántos moles estamos usando de O2 nosotros? 0,156. Perfecto. 0,156 moles de O2 y queremos saber cuánto CO2 se produce a partir de eso. Y me detengo aquí un segundo, Benjamín. La razón estequiométrica que hemos calculado acá abajo, esta que está aquí, que dijimos que porque era un número menor es el reactivo limitante, solamente se usa, Benjamín, para saber quién es el reactivo limitante. No se vuelve a usar nunca más en el cálculo. ¿Ok? ¿Por qué te lo menciono? Porque una de los errores frecuentes que uno encuentra es que al colocar aquí en la relación estequiométrica, para decir cuánto voy a producir a partir de una cantidad de masa inicial, colocan este valor, el de la razón estequiométrica. Y eso no puede ser, Benjamín, por dos motivos. El motivo quizás más lógico es que, por eso te decía que la razón estequiométrica es un número que no tiene unidad. Y fíjate que en nuestra relación dijimos que 5 moles producen 3 moles. Acá, estoy mirando aquí. Pero abajo, si yo quiero comparar moles con moles, abajo tengo que comparar moles con moles. No puedo comparar moles con moles y después decir en gramos. No lo puedo hacer tan directamente. Entonces, ¿qué tengo que recordar? Es que el número de la razón estequiométrica no tiene unidad. Y como no tiene unidad, no puede ir aquí. Es imposible. Porque si no, no voy a poder simplificar ninguna unidad. Y por eso, siempre voy a mirar los moles iniciales. Y eso me pareció súper bien. Que no se te olvide esa parte porque como te digo, es lo que uno siempre suele ver con una frecuencia bastante alta que se erra en este cálculo, ¿vale? Entonces, calculemos esto y terminamos. X, ¿cuánto va a ser X? Hagamos el proceso completo. 3 moles de CO2 por 0,156 moles de O2 dividido por 5 moles de O2. Y fíjate que hay moles de O2 arriba y abajo se simplifican. Y por lo tanto, el valor, déjame calcularlo aquí rápidamente, 3 por 0,156 dividido en 5, eso da aproximadamente 0,0936 moles de CO2, que es la única unidad que, fíjate arriba, me sobra. Y lo último, Benjamín, es que nuevamente no me está pidiendo los moles, me está pidiendo la masa. Y sabemos que la masa, desglosado desde la ecuación de los moles, que está un poquito más arriba, es igual a los moles por la masa molar. Y por lo tanto, la masa de CO2 va a ser igual a los moles, 0,0936 mol, por la masa molar. Y la masa molar la habíamos calculado en el ejercicio anterior, que es 44 gramos partido por mol. Los moles se simplifican, el resultado final queda en gramos y por lo tanto eso va a ser 4, aproximadamente 4,12 gramos de CO2. O sea, cuando hacemos reaccionar 5 gramos de propano con 5 gramos de oxígeno, se van a producir 4,12 gramos de CO2. Y este ejercicio, Benjamín, no te olvides que es un ejercicio de estequiometría con reactivo limitante. ¿Cuándo lo voy a saber? Cuando me estén dando masa de ambos reactivos, como en este caso, limitante. Benjamín, dudas, consultas con este cálculo, con este ejercicio. No, ninguna. Vale.
Los procedimientos, se te fija, son prácticamente iguales, solamente que difieren en que en este hay que calcular la razón estequiométrica. El resto es exactamente igual. Calcular moles, calcular la masa al final, si es que te lo piden, pero lo importante de determinar es el reactivo limitante. Bien, Benjamín, déjame aquí detener la grabación. Yo me comprometo sin